El subtítulo que había elegido inicialmente para esta infografía sobre la cultura audiovisual era Evolución histórica, impacto en la sociedad y manipulación. Sin embargo, durante la realización de la propia infografía decidí cambiarlo a Cultura audiovisual, evolución histórica, impacto en la sociedad y percepción. Pero antes de explicar el porqué, voy a señalar cómo está dividida la infografía. Tenemos tres columnas que se desarrollan en paralelo. La primera presenta datos objetivos e información sobre personajes y hechos destacados de cada una de las etapas, con enlaces tanto a la Enciclopedia de la Historia del Mundo como a la sección de Historia de National Geographic o la Enciclopedia de las Humanidades, además de a la página Historia Hispánica. En la segunda columna tenemos cada una de las etapas en las que he dividido la evolución de la cultura audiovisual: Edad antigua, Edad media, Edad moderna. En cada una se destacan tanto los principales medios que se usaban para la transmisión de información como el impacto social y las transformaciones que implicó su aparición, añadiendo también, cuando llegamos al siglo XXI, ciertas claves que caracterizan la etapa que nos ocupa actualmente, para hacer al alumnado más consciente de su realidad. Y por último tenemos una tercera columna a la derecha del todo destinada a plantear cuestiones, a través de vídeos y podcasts que hagan a los alumnos reflexionar sobre aspectos concretos de cada etapa. Como he dicho, mi intención inicial era hablar de la incidencia de la cultura audiovisual en la organización social, en lo que viene siendo el mundo adulto. Sin embargo, durante el proceso de documentación encontré un vídeo del filólogo Antonio Rodríguez Almodóvar en el que, en el minuto 9:11, explica cómo los cuentos, la ficción, son fundamentales en el proceso de socialización de los niños a la hora de configurar el mundo y percibir la realidad. De ahí surge el cambio de subtítulo. La cultura audiovisual y la ficción no solo implican cambios sociales, también construcción de la persona. Por eso tenemos dos realidades reflejadas en esta infografía. Primero está la social, que podemos ver en la Edad Media y El nombre de la rosa, donde las élites son las que pueden hacer desaparecer libros con relativa facilidad, ya que eran ellas mismas las encargadas de transcribirlos. Sin embargo, eso cambia con la llegada de la imprenta, la democratización de la cultura y la libertad que da para difundir ideas, algo que ha ido a más en el mundo actual gracias a la revolución digital, donde podemos acceder a la información en cualquier momento y lugar. Pero también tenemos la dimensión personal, la del hombre que construye su mundo a través de la cultura audiovisual que conoce y que debe aprender a comprender, usar y asimilar la tecnología que nos llega con cada cambio de ciclo. Porque tan cierto es que hubo gente que se asustó al ver llegar aquel tren de los hermanos Lumière a la estación, porque pensaban que era real, como que ahora la IA confunde lo que antes dábamos como cierto al lograr crear imágenes de gran detalle o incluso voces y vídeos que nos confunden. La manipulación es ahora una realidad mucho más tangible que hace 20 años, y precisamente sobre este tema habla el reportaje que he añadido a esta infografía de DW. Por eso, gracias a la elaboración de este trabajo, para mí la cultura audiovisual es el conjunto de imágenes, sonidos y narrativas que moldean cómo percibimos la realidad y nos comunicamos. Pero también haría hincapié en que es clave para definir la forma en que percibimos la realidad y nos posicionamos frente al mundo, apoyándose para realizar ese proceso socializador en la propia estructura de los cuentos y por lo tanto de la ficción, que siempre ha estado presente en todas y cada una de las etapas. En cuanto al uso de la infografía como herramienta educativa, pues era algo que nunca me había planteado, pero me parece muy útil porque en un espacio muy reducido, gracias a los hipervínculos, podemos darles lo que es el esquema de un tema y luego darles esos vínculos para que amplíen información, que además es mucho más divertido porque en el fondo es un poco como explorar y podemos darles acceso a recursos audiovisuales. Así que creo que es una gran herramienta de cara a la labor docente en el futuro.